Uno, dos, tres. Muy buenas tardes, estamos en una edición más de su programa Reflexiones Radio desde el Centro Internacional en Política Económica de la Universidad Nacional y muy complacidos en esta tarde con una invitada muy especial que ya pasaremos a presentar, pero queremos por supuesto invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les recordamos Reflexiones Radio CR en Facebook y por supuesto si gustan escribirnos pueden hacerlo a través del correo electrónico reflexionesradiocr@gmail.com y por supuesto estamos abiertos a escuchar todos sus comentarios, sus planteamientos, sus preguntas. Como siempre es un placer estar acá, este servidor y Juan José Romero, su atento servidor, hoy con una visita de lujo, efectivamente, Leiner. También agradecer los reportes de sintonía que nos llegan de diversos países de América Latina, inclusive de Estados Unidos. Agradecerles por su preferencia y esperamos que siga creciendo la audiencia. Creo que con la clase de invitados que hemos tenido se justifica de sobra la preferencia de la gente, y hoy no es una excepción que contamos aquí con una invitada de lujo que le pido a Leiner que por favor la presente. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en realidad con una breve canción y por supuesto en un par de minutos regresamos a Reflexiones Radio y ahora sí con el tema de fondo, hoy con una súper especial invitada en nuestro programa. Por favor, escúchenos. Pareciera que soy la primera mujer. Entrevista. Melodías que llevamos bien adentro son parte de la historia y de los sentimientos de mi pueblo. Ese ritmo que nos mueve todo el cuerpo, esas ganas de vivir la vida, esa es nuestra identidad que nos hace sentir. La hija de Dios. Camina el paso, no vayas, espera y ven. De vuelta a El pasado y el presente hoy se unen plenamente y queremos celebrar. Volvemos a su programa Reflexiones Radio, hoy con una invitada muy especial y bueno, pues vamos a contarles efectivamente quién es. Tenemos aquí a la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal. Tengo que decir que una muy buena amiga de la Universidad Nacional, pero también una muy buena amiga de este país. En realidad vamos a hablar con una persona con un largo recorrido en la vida pública, primero como servidora del Ministerio de Salud, después en el más alto rango dentro del Ministerio de Salud como ministra de Salud y posteriormente como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que vean ustedes la clase de invitada que tenemos hoy, inclusive para romper con la yetatura de que hemos tenido solo invitados masculinos, pues hoy rompemos. ¿Y de qué manera, Leiner? No, por supuesto, hoy de verdad que Reflexiones está de gala con la presencia de la doctora Rocío. Pero antes de que entremos a esa parte de la discusión sobre su trabajo y su presencia de los últimos años y sobre todo del último mes que ha estado muchísimo en la prensa, quisiéramos que nos cuente un poco más bien quién es Rocío Sáenz, dónde nació, cómo fue sus primeros años de infancia,
¿Cómo era su infancia en el lugar donde vivía? Nos gustaría conocer un poquito al ser humano detrás de la figura pública. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este espacio de reflexiones. Bueno, decirle que yo soy puriscaleña, hija de padres maestros rurales, de aquellos que iban a caballo a dar sus clases por todo Puriscal. Trabajaron en salitrales, en Llano Hermoso, en pozos, en Candelarita. Soy la única mujer de los 3 hijos que tuvieron mis papás. Soy la del medio, así que de alguna manera soy la chineada, porque todos me chinearon. La protegida, mi papá, mis hermanos, mi mamá. Tuve una infancia muy hermosa allá en aquellas llanuras puriscaleñas. Exactamente, en aquellas zonas. Mi papá era es una persona sumamente trabajadora, y él hizo de todo. Si algo puedo rescatar es que mi papá, el trabajo para él siempre fue una honra, y eso nos lo transmitió a nosotros, a sus hijos, y mi madre una gran luchadora. Entonces esa combinación de ellos dos es parte de lo que uno es hoy. Yo me siento una costarricense, centroamericana, latinoamericana, pero sobre todo muy puriscaleña, así que me gustan los chicharrones. ¿Y cómo era? Claro, eso es muy importante en Puriscal. ¿Cómo era esa región? ¿Cómo fue, digamos, su escuela, su colegio? ¿Cuáles fueron las instituciones que marcaron esa infancia y esa juventud? Bueno, mi grupo fue el primero que tuvimos kinder, así como para plantearlo. Me acuerdo que una de las maestras era doña Marta Charpentier, muy conocida los Charpentier por los puriscaleños. Hice mi primaria en la escuela Darío Flores, que es la escuela del centro. Sin duda eso me marcó muchísimo. En aquel momento mis papás empezaron siendo maestros en el área rural, luego ellos pasaron al área central, y ahí tuve muchísimos compañeros que me marcaron la vida, sobre todo los maestros que yo tuve, ¿verdad? Doña Virginia, doña Maruja Castro. Mi papá fue maestro mío, y tengo que decirle que fue muy, muy estricto. Cuando yo llegaba a la casa y le decía: papi, pero es que no entiendo. Y dice: usted no tiene por qué tener una ventaja sobre el resto. Si usted tiene dudas, pregunte en la escuela. Y yo creo que eso fue una de las grandes lecciones que tuve. En aquella época veníamos a San José a acompañarlos a ellos a retirar los giros de los maestros que se pagaban cada mes. Estuvimos con ellos en casas de amigos y primos en Barrio México y Barrio Claret, Paso Ancho, cuando ellos venían a los cursos de la escuela metálica, y entonces nosotros jugábamos ahí en el columpio enfrente de la escuela metálica. Y realmente fue una infancia muy bonita. Como le decía, mi papá trabajó mucho, él hizo de todo, fue maestro, fue mesero, fue agricultor, sembraba plantas, tenía café, le gustaba cosechar. Entonces en mi casa siempre fue así. Y mi mamá venía de una familia muy grande. Mi abuelita tuvo un tramo en el mercado, entonces eran famosas por los tamales, por hacer tamales. Mi mamá tenía una cuchara de las primorosas de Puriscal, así que yo aprendí a comer y a hacer tamales, a hacer picadillos y a hacer todo eso. Yo tengo que decir que a mucha honra yo me precio de decir que soy amigo de Rocío, y que Rocío es mi amiga. Tenemos una relación de años, gracias a Dios, y doy fe de que tiene una cuchara exquisita y que heredó de su papá el amor por la tierra. De hecho, tiene una lindísima propiedad allá en Puriscal antes de llegar a Santiago, donde tiene una siembra, un huerto. Es un huerto precioso. Y curiosamente, tal vez para introducirlo aquí, no sé si por ahí fue que te emparejaste con un ingeniero forestal. Así es. ¿Qué nos puedes contar de tu esposo?
Mi esposo es una persona extraordinaria, él es josefino, nació ahí muy cerca del Museo Nacional, estudió en el Napo, es egresado de la Universidad Nacional como ingeniero forestal, actualmente es el director del INVIO, del Instituto Nacional de Biodiversidad, ha trabajado en parques nacionales, trabajó mucho tiempo en Guanacaste, cuando se creaba todo el área de conservación Guanacaste, y es una persona con una gran paz, que me ha enseñado mucho del amor a la naturaleza, a la Costa Rica, esa más natural, puesto que yo vengo de las ciencias de la salud, que es más dirigido hacia las personas. Y realmente yo tengo que decirle que después de 27 años no pude haber tenido un mejor esposo que ese. Qué dicha, pero cuéntenos un poquito, ¿hubo alguna anécdota en esa etapa de la escuela, del colegio ahí en Puriscal, en la rural Puriscal? ¿Hubo alguna anécdota que valga la pena recordar, que usted le causó mucha gracia o le generó un conflicto, digamos, de esos de juventud? ¿Hay algo que Rocío Sáenz nunca ha dicho y que quiera contarnos hoy? Bueno, tal vez una cosa que era chistosa para nosotros era que se duraba 3 horas para venir a San José, y ahí en el cerro donde siempre había un deslizamiento había que hacer transbordo de buses, y entonces teníamos que traer otros zapatos, y entonces siempre llegábamos a la Coca-Cola, ahí donde un señor que tenía una soda, don Matías, y ahí nos permitía cambiarnos los zapatos para poder caminar por San José. Digamos, esas son de las anécdotas chistosas que uno tenía, que eran muy, muy comunes. Y imagino que difícil debe haber sido cuando a alguien se le olvidaba traerse los zapatos limpios. Así es, porque imagínese usted dónde se iba a cambiar uno. Y uno de los temas, recuerdo siempre cuando la primera vez que vine sola a San José. Entonces, esa vez iba a La Gloria a comprar unos hilos, porque a mi mamá siempre le gustó bordar y me enseñó a mí a bordar. Y entonces yo iba a comprar unos hilos y unos patrones. Entonces el cuento era: usted sale de la Coca-Cola, coge a la derecha, ve el San Juan de Dios, dobla a la izquierda, sube hasta La Gloria, enfrente del banco, ¿verdad? Entonces ahí era ese tema, y yo me acuerdo que yo vine y cuando regresé, bueno, era como había ido a Nueva York, más o menos. Sí. No, yo me identifico con eso porque probablemente a los griegos y a los turrialbeños nos pasaba igual. Dicen que los turrialbeños solo conocíamos la avenida central, y de ahí en adelante, si teníamos que ir de la calle a hacer un mandado a la calle 2 y después a la calle 4, nos devolvíamos a la central, caminábamos 100 metros y nos devolvíamos por el otro lado. Pues yo hasta los 15 años que vine a la Universidad Nacional, recuerdo que para mí San José llegaba hasta el Hospital Nacional de Niños, porque era el único lugar que conocía de San José. Y eso que no estaba tan largo, ¿verdad? Sí, Estamos sí. hablando de una época donde uno pasaba mucho en su pueblo. Así Y había es. muy poco que venir a hacer a la ciudad, digamos, capital. Así es. Así que de verdad que es un excelente recuerdo. La platina de entonces ahí en los cerros del Puriscal, y el transbordo del bus, Así es. con los zapatos sucios por la lluvia. Bueno, antes de continuar con esta entrevista, por supuesto, tomándonos aquí un cafecito de la Universidad Nacional, de la finca Santa Lucía, el cual recomendamos de manera muy especial a nuestros radioescuchas y a quienes nos están viendo por Facebook Live. Lo pueden adquirir en la Fundación de la Universidad Nacional, Café Santa Lucía, en su versión tradicional y en la versión orgánica, que es además particularmente buena. Queremos irnos a un pequeño corte con un ratito de una canción, y regresamos para escuchar un poquito la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias. Me dio risa acordarme de esas cosas. Muy bueno. No, sí, no me Yo me acuerdo. acuerdo cuando mi mamá me trajo a mí por primera vez a San José para darme solo aquí.
Yo soy Turrialba también. ¿Cómo se llama? La guía era la Avenida Segunda. Y cuando yo me atreví a pasar de la Avenida Segunda, era como pasar la frontera. Así es, exactamente. Dejo la canción un poquito. Así como estamos en cultura. Ujú. No sé. Volvemos a esta bonita entrevista que estamos teniendo con la doctora María Rocío Sáenz Madrigal. Nuestra primera mujer en la silla caliente de reflexiones. Bueno, yo no sé si será muy caliente, pero porque aquí lo tratamos con mucho cariño. De una vez, si les pido disculpas a los oyentes y a quienes nos están viendo, si se me olvida decirle doctora a Rocío, pero es que a Rocío, le digo Rocío, es más, de cariño le digo negrita porque nos queremos mucho, pero ahora, Rocío, vos tenés un largo andar por esto del trabajo con la medicina. Sin embargo, vos estudiaste largo de aquí. Ujú. ¿Cómo fue eso para una joven puriscaleña que hacía transbordo, que se tenía que echar un par de zapatos para cambiarse de un pronto a otro, decir, bueno, yo quiero estudiar medicina, pero voy a estudiar medicina fuera de Costa Rica? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue de esos temas en la vida que suceden, obviamente en ese contexto de esa familia, ¿verdad? Tan fuerte. Yo quería estudiar medicina, efectivamente, tal vez no lo dije, yo terminé mi 5º año en el Liceo San José, porque mis papás se vinieron a vivir a San José porque mi hermano, el mayor, había regresado de estudiar medicina y tenía que hacer el internado y hacía guardias, y el gran preocupación de mi mamá era un potencial accidente de tránsito. Entonces terminé mi 5º año en el Liceo San José, hice el examen como todos los compañeros para entrar a la Universidad de Costa Rica, y en eso mi hermano regresó a México a hacer el servicio social allá, y llama en enero y dice, viera que hay una muy buena universidad que es ideal para mi hermana. Y entonces, ¿usted realmente quiere estudiar medicina? Le digo, sí, yo quiero estudiar medicina. Entonces mi mamá me dijo, ¿usted quiere estudiar medicina? Sí, yo quiero estudiar medicina. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo está la cosa? Y yo, en menos de 15 días yo ya estaba en el Distrito Federal. Tengo que decirles que la experiencia más impresionante que uno puede haber tenido, cruzar la avenida de la Reforma e Insurgentes, no, estudié en la Universidad La Salle, en la Universidad La Salle, en el Distrito Federal, que iniciaba, digamos, como una de las universidades muy, muy buenas ahí, y fue impresionante, así. Yo me fui como a los 22 días, en esa época, a finales de enero, salían los resultados ¿En de qué la época estamos universidad. hablando? Estamos hablando que yo terminé, creo que fue en el 70, Ajá. para el 71, ¿verdad? O sea que se te hizo un poquillo más grande la Avenida Segunda. Se me hizo más grande la Avenida Segunda, exactamente. Y ahí fue cuando uno de los compañeros, por cierto, del Liceo de San José me llama y le dice a mi mamá, dígale a Rocío que venga, ella pasó el examen, ¿verdad? Que se devuelva. Y yo recuerdo que esas decisiones, tanto de mi familia como mías, fueron, usted tomó la decisión de irse, usted le toca estudiar. Y así fue. Entonces allá me quedé estudiando los 5 años, cruzando esas avenidas tan increíbles en el Distrito Federal. Tengo que decirle que nunca me perdí, a pesar de que era una ciudad tan grande, ¿verdad? En aquel momento se hablaba de más o menos 17 millones de Y habitantes. en esa época estaba soltera, Estaba soltera, disfrutaste tenía 17 años cuando me fui. de la tengo que decirles, cultura, Una chiquilla. de la música, del arte, de todo lo que el Distrito Federal tenía y tiene hoy y en día. tiene hoy en día, y aquella cultura, digamos, que se le viene a uno encima, ¿verdad? Aquella historia mexicana de las pirámides, los indígenas, etcétera. Y tuve la gran ventaja de que hice el servicio social en una de las zonas más lindas de México, Así. que es en la Sierra Tarahumara.
Wow. Lo hice con los tarahumaras en Chihuahua. Recuerdo que cuando llegué a hacer el servicio social allá me preguntaron, ¿y dónde querés? Vos podés escoger por las notas, ¿verdad? Tengo que decirle, vos podés escoger dónde. Y yo me acuerdo que yo le dije, donde pueda ganar porque mi carrera la pagaron mis papás. Y ya es hora de que yo empiece a generar mis propios recursos. Entonces me dijeron dos lugares, Durango y la Sierra Tarahumara. Y tenía un compañero que había terminado el servicio social en Durango y me dice, no se te ocurra Durango porque hay unos alacranes horribles. Sí, es una zona más caliente. Es una zona más Lo digo caliente. porque, bueno, mi maestría yo la hice en el DF Ujú. y conozco bien un poco esta parte de México. Pero es un lugar precioso donde terminaste siendo. Precioso, es una zona del tamaño de Costa Rica, es la Claro. Sierra Tarahumara, ¿verdad? Y ahí nos tocó trabajar en la misión, trabajé con la misión de los jesuitas, Claro. ahí es una zona de misión de jesuitas, trabajé con la Secretaría de Salud, pero en la zona de misión, y eso me permitió ver una realidad latinoamericana muy distinta a la que yo había vivido en el Distrito Federal. Los tarahumaras es uno de los grupos que está, digamos, más antiguos y más, ¿cómo podríamos decir? Más Arraigados. autóctonos y arraigados en la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua y parte de Durango. Y ahí creo yo que ahí fue donde yo me hice salubrista. Y ahí es donde nace precisamente eso. Eso quería yo quería preguntar. preguntarte, si ahí fue donde nació ese sentimiento, porque ser salubrista es un sentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es más que una maestría, es una sensibilidad. Yo había venido a Costa Rica a hacer el internado y había pasado por el hospital de niños, en aquella época eso se permitía, ¿verdad? Y estuve en el Calderón Guardia, estuve en el Hospital San Juan de Dios, estuve en el Hospital México, y al regresar a la Tarahumara y realmente ver que el problema no era un problema de salud pura, de prestación de servicios de salud, sino que era un tema de lo que ahora se llaman los determinantes de la salud, es un tema de pobreza, es un tema de falta de acceso, es un problema de educación, es un tema de lenguaje mismo de las personas que no hablan el castellano, de el abuso de grupos de personas con las personas indígenas, ver a los jesuitas y la misión de los jesuitas ahí, cómo trabajaban fuertemente en la misión de la Tarahumara. Ellos nos daban el servicio en avión para poder ir a ciertas zonas. Tuvimos una experiencia muy fuerte que fue que hubo un grupo de turistas que entró a una de las zonas y una de las personas iba con sarampión. Wow. Y prácticamente en un pueblito desaparecieron todos los niños menores de 2 años. Wow. Entonces, esas experiencias le dicen a uno que vi tuberculosis, cosa que nunca había visto tuberculosis. Moría gente adulta de tuberculosis, nunca lo había visto yo en el Distrito Federal y menos en Costa Rica. Entonces, realmente fue una realidad latinoamericana muy, muy fuerte, muy intensa, y que realmente ahí fue donde yo, cuando hago mi análisis, ahí fue donde yo dije, no es un tema solo de la prestación de los servicios de salud, se requiere problemas estructurales, el tema de la pobreza, el lenguaje, el idioma, la educación, el acceso a la educación, el empleo. Claro. El tema del empleo y obviamente no hablemos de las tasas de natalidad y toda esa problemática. Lo que hoy Amartya Sen caracteriza como, ¿verdad?, capacidades. Las capacidades que habla Amartya Sen, así Claro, es. que hoy en día, digamos, está bien descrito, pero que en ese entonces, ¿verdad?, lo comprendiste muy joven. Muy joven, sí, tenía 21 años, 22 años. Sí, Imagínense, para Ajá. los que nos están escuchando y nos están viendo además en el Facebook Live, la doctora Rocío Sáenz nos cuenta sobre su primera etapa como estudiante y practicionera o practicante de la medicina allá en la selva, en la zona indígena Tarahumara de México. Y me imagino que recuerdas y te has de haber traído muchísimas cosas bellas de México.
¿cuál es como tu principal, digamos, nostalgia, recuerdo? ¿Aprendiste a comer chile? Por supuesto, Y come bastante. y a probar tequila. ¿Ah? también. Solo lo prueba. Y seguramente, no, sí, y seguramente la comida te trajo además particular atención. Sí, yo diría que México me dio la oportunidad de ver un país distinto, de quererlo, ¿verdad? Contrastarlo con el mío, que eso es muy importante, con nuestras raíces, y también me dio mucho color. México es color, ¿verdad? Es textiles, es cultura, es artesanía, es música, vibra, ¿verdad? Tremendamente, y es comida. Tengo que decirle que México es un lugar realmente para comer, y Chihuahua no es de los sitios más floridos en la comida, en la gastronomía mexicana, pero sin duda esa zona también me dio mucho, por ejemplo, de la comida con tortilla de harina, que eso es otra cultura, no es como nosotros que somos hombres de maíz, más mesoamericanos. Claro. La cultura del norte es distinta, y entonces ahí también me enseñó el valor de las mujeres. Esas mujeres valientas, enormemente valientas, llevando a sus hijos al hombro, caminando 20 kilómetros con el niño enfermo, cuesta arriba en la Sierra Tarahumara, para buscar servicios de salud. Realmente esa fuerza que tenemos las mujeres, ¿verdad? Y que yo a veces cuando estoy un poco triste pienso en la fuerza que ellas tienen, Claro. en lo que me dieron, ¿verdad? Esa fuerza tan intensa de la mujer latinoamericana. Bueno, imagínense qué placer poder tener a una mujer con esa fortaleza, con esa formación y sobre todo con ese entusiasmo, con esa energía. Me imagino que regresa a Costa Rica después de esa experiencia y bueno, seguramente a cambiar el mundo. ¿Ah? Sí, de alguna forma hay una cuestión ahí de un compromiso muy fuerte con la realidad en salud, y de ahí llegué al Ministerio de Salud, hice el servicio social en Nandayuri y trabajé por 20 y tantos años en Cuando el Ministerio existían de las Salud. unidades sanitarias. Cuando existían las unidades sanitarias, y me tocó ir con la unidad móvil por toda la cordillera de Nandayuri a dar consulta, y recuerdo que fui a la rifa de servicio social aquí y me tocó como el número 99 de 100, y todo el mundo me dice, ay, pobrecita, vos vas a ir a estar muy lejos, y yo me acuerdo que yo le decía, lejos estuve, y ahora ya no estoy lejos. Ajá. Entonces, ahí en Nandayure hicimos mucho trabajo también, anduvimos por la montaña, en Carmona. Les recuerdo que cuando es Carmona, ¿verdad? Carmona. Entonces, en la rifa venía Carmona y yo buscaba Nandayure, pasé como 3 veces enfrente del parque, pero fue una época muy bonita también, que me dio otra realidad, la costarricense. Cuando nos ven, y seguramente los nandayureños serían, ¿ah? O los nandayurenses, ¿cuál sería la forma correcta? A ver, usted, No tengo ni la menor idea. Probablemente sean nandayurenses, sin embargo serían carmoneños. Pero no sé. Guanacastecos, Los habitantes de Nandayure. Ok. De la Bajura, Nos sí. gustaría que nos conte un poquito cómo era Nandayure en esa época, cómo era el servicio de salud y cómo se... ¿Cómo era trabajar cómo se en una vivía? unidad sanitaria? Porque es que mucha gente no conoce ese antes y ese después de la reforma del sector salud, cuando el Ministerio de Salud era prestador de servicios de salud. Así es. Bueno, primero que era solo un bus el que viajaba a Nandayure, creo que salía a las 2 o 3 de la tarde, de ahí cerca de la Coca-Cola, no exactamente en la Coca-Cola. Llegábamos entre las 7 y 8 de la noche, había que pasar por Playa Naranjo, ¿verdad? Había un transbordo ahí, entonces a veces nos hacía una mala pasada y se pegaba la lancha, ¿verdad? Y no podíamos pasar. ¿Cuál era el trabajo básicamente? El trabajo era la atención de los servicios preventivos
para la población más pobre, porque las personas que tenían seguro iban a la Caja Costarricense de Seguro Social, es decir, los que tenían empleo estaban en la Caja Costarricense del Seguro Social, y ahí nos tocaba hacer visitas a todas las comunidades, a Río Oro, me acuerdo, a Santa Rita, San Pablo, todas las comunidades, hasta unas que quedaban bastante lejos, cerca de Jicaral. Salíamos todos los días prácticamente a dar consulta. La filosofía en aquel momento es: se atienden todos los que llegan, ahí no había tema de que horarios. Era universal hasta que termine la jornada. Hasta que termine la jornada, y a veces llegábamos y la gente tenía tortillas ricas, de esas que tenía la gente, y decíamos: no, primero los atendemos y después comemos, porque la gente tiene que regresar a caballo, o tenía que subir. La gente, por ejemplo, de la isla de Chira, algunos llegaban, entonces tenían que subir con la marea, entonces ahí hasta que se terminara, así que pasamos un tiempo muy interesante. Pero había una mística muy particular. Había una mística particular, había como dirían ahora, propur, ¿verdad? Había un compromiso, ¿verdad? Hacia las personas, y había un tema de dignidad también, que me parece que es muy importante, es decir, a todo el mundo se le trata con la misma dignidad, no había una diferencia de trato, a todos se les atendía. Y bueno, un día de estos, acomodando papeles, me encontré que nos pagaban 2.000 colones por estar disponibles los fines de semana. Y entonces yo estaba disponible en los fines de semana, y ahora hablo el tema de la reforma, y la gente llegaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tocaba la puerta donde yo dormía, ¿verdad? En la casita en la que alquilaba, en la casa de doña Araminta Castro, una señora que fue la que me alquilaba el cuartito, y yo bajaba a la clínica, y a veces la gente me decía: pero doctora, ¿cuánto le debo? No, ¿tiene para las medicinas? No, entonces compren las medicinas y después veremos, ¿verdad? Porque para mí, con los 2.000 colones que me daban de fin de semana, era la disponibilidad. Era la disponibilidad de verdad. Entonces ahí fue muy interesante ese trabajo ahí en Nandayure. Recuerdo como anécdota, que es interesante, porque ustedes me preguntaron anécdotas, de una persona que llegó porque riéndose, se había tragado los dientes. Bueno, cuidado con esa sonrisa. Me acuerdo de los 2 dientitos, y él juraba que los tenía en la garganta, que se estaba ahogando. Y yo le decía: si usted no estuviera en la garganta, ya no hubiera podido respirar. Claro. Pero que no, que bueno, total, que terminamos dándole una radiografía para que se diera cuenta que no estaban en la garganta, y luego darle el seguimiento para luego hacer la coladita de las heces para que cuando saliera, ¿verdad? Pero realmente de esas Eso es que ha sido la parte más difícil muy de la complicada, recuperación. muy complicada, pero sí, así fue, así era la historia ahí en Nandayure. Okay. Es de verdad una excelente anécdota para este programa, pero quisiéramos pasar un poquito de esa etapa de saludista y de funcionaria, y preguntarte cómo es que terminas entrando a la política nacional, y cómo terminas incorporada en el ministerio donde trabajaste, ya no como un funcionario, sino como ministra. Bueno, yo llegué al Ministerio de Salud igual, así, por esos azares del destino. Yo llegué a la rifa de servicio social que les decía, un poco tarde, cuando venía de México, había que hacer los papeles y todo eso. Y ingresé a trabajar al Ministerio de Salud, me acuerdo, primero como voluntaria, mientras se arreglaban todos los papeles, y ya luego ya pude ingresar al ministerio. Ahí trabajé con la doctora Emilia María León de Coto muchos años, epidemióloga que venía llegando de Brasil, de la Getulio Vargas. Trabajé con ella, ella me enseñó muchísimo de la parte de epidemiología de a pie, de palitos, como decimos nosotros. Los análisis de cobertura de vacunas se hacían sumando palitos, ¿verdad?
Ella venía ya con la idea de las enfermedades crónicas, que era una problemática que había en el país, y el tema del cáncer. Fue una persona que me enseñó muchísimo, de la cual aprovecho para agradecer enormemente las enseñanzas. Y ahí ya luego me fui, digamos, enrolando en la lógica del Ministerio de Salud. Trabajé con don Leonardo Mata en Puriscal con el proyecto que tenía de proyecto epidemiológico en tema de nutrición. También estuve trabajando con los refugiados nicaragüenses con el desplazamiento de la guerrilla allá en el Achote, en Buenos Aires. Fui la médica de ese centro. Y ahí fui, digamos, pasando directora de área hasta que terminé, fui asesora de la dirección general, y también estaba de directora de planificación. Y ahí de directora de planificación salió a concurso en la plaza, y entonces la gané. Y ahí estaba cuando en el gobierno de don Abel Pacheco, realmente la persona que estuvo trabajando fuertemente el tema de político fue mi hermano, el cardiólogo, que era el médico de don Abel. Y en ese momento hubo todo un preocupación y un problema que se le presentó a él alrededor de un caso, y entonces, de carácter político, tengo que decirle, después eso se fue a juicio y se aclaró, pero en ese momento, él realmente iba a ser el ministro de Salud, ¿verdad? Y yo estaba como funcionaria del Ministerio de Salud. Recuerdo, porque las anécdotas son importantes, que el doctor Pardo, que venía de ministro con don Miguel Ángel, me dice: mira, va a haber una reunión en Dominicana sobre funciones esenciales en salud pública. Es de ministros de salud, dice, pero como está el cambio de gobierno, yo mejor me espero, porque vos no me sustituís en la reunión. Bueno, ahí sí, entonces yo me fui para Dominicana. Y yo llegué a Dominicana, allá, y estando allá, recibí la llamada de don Abel, diciéndome: mire, estamos localizando a una persona y nos han recomendado a usted, que tiene una gran experiencia. Y yo me acuerdo que le dije: pero don Abel, el doctor Pardo está ahí, yo pienso que él va a continuar o desea continuar. Y me dice: no, el doctor Pardo está contento con ser ministro de Ciencia y Tecnología. No se preocupe por eso. Y me acuerdo que le dije: bueno, un honor para mí participar, no era algo que yo nunca había meditado en ese sentido. Y entonces le dije: déjeme hablar con mi esposo para que no se entere por las noticias, ¿verdad? Y así fue. Así que fue un momento, digamos, de coyuntura. De ahí terminé el ministerio y me fui a la academia. Estuve aquí en la Universidad Nacional con el programa SALTRA de Salud y Trabajo. Estuve en la Escuela de Salud Pública y me dediqué a estudiar mucho más los sistemas de salud de América Latina. Por fuera la maestría en epidemiología. Y la maestría de epidemiología, porque si no me pega aquí el amigo, sí, ¿verdad? Profesora de mi maestría. Muy bien. Profesora de la maestría, exactamente. Entonces ahí empecé, digamos, en esa lógica, sobre todo con el estudio de los sistemas de salud, ¿verdad? Entonces ahí participé con varias redes internacionales, con el Instituto de Salud Pública de México, que está en Cuernavaca, con la Universidad de Harvard, que estaba elaborando estudios comparativos de sistemas de salud, muchos que compartían la maestría de epidemiología. Y estuve aquí un tiempo, digamos, en Saltra, luego con la maestría, y luego me fui a la Universidad de Costa Rica a apoyar sobre todo la carrera de promoción de la salud, que fue una digamos, de los temas fuertes que estuve haciendo los últimos años. Y ahí específicamente desarrollando un proyecto que para mí es sumamente importante, que es el proyecto de las navegadoras, que son mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que acompañan a mujeres con cáncer de mama en los servicios de salud. Y ahí estaba cuando surge este último tracto. Dicho sea de paso, este es un programa exitosísimo, modelo latinoamericano, que ha sido estudiado
por varias universidades, que le ha dado una visión diferente a un tema que vos hablabas hace un rato, la dignidad de la persona y la dignidad de la mujer. Es interesantísimo. Yo, como coordinador de la maestría en epidemiología, de que tengo la suerte de que Rocío trabaja con nosotros, o la gente que nos ha recomendado Rocío, gente que llega y que nos cuenta sus experiencias, y ver mujeres sobrevivientes de cáncer contando su experiencia antes y después de entrar al programa de navegadoras es impresionante. Entonces yo creo que es otra cosa que también nos habla de la persona del Rocío, ¿verdad? Y que después nos va a contar cómo ha transmitido eso a su última función en la administración, que fue la de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, vamos a hacer un pequeño corte en esta parte para permitirle que Rocío se tome su última parte del café, y ya casi venimos. Por supuesto, los invitamos a dejarnos sus consultas, sus reflexiones, sus comentarios en el correo electrónico sobre este programa que está siendo realmente fantástico, con la ahora expresidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, la doctora Rocío Sáenz. Ya venimos. Qué recorrido. Estas cosas usualmente no te las preguntan. No, no. Sí, usted es mucho más intimista, Mucho mucho más. más intimista, más de la persona. Sí, estábamos redactando eso precisamente, como cuál es cuál es, digamos, la naturaleza de nuestro programa, cuál es la diferencia. Y queremos un programa, sí, de reflexión, de crítica, de comentario, de análisis, pero esencialmente un programa humano, donde vemos el lado humano de la persona y su función o su actividad académica, pública, lo que venga a contarnos. Así que hemos sorprendido a más de uno de los... Sí, porque muy probablemente mucha gente está diciendo, uy, qué repetido lo que hablaron hoy con Vilma, ¿verdad? Entonces, qué repetido. No, estas cosas usualmente la gente no las escucha, no saben, o sea, nada más ven a la persona. Nada más ven a la señora en la televisión, o como nos pasó una vez en Buenos Aires. Estamos haciendo un trabajo y nos vamos a tomar un tamarindo. Buenos Aires de Punta Arenas. Buenos Aires de Punta Arenas. Estamos en vivo, por aquello de los... Y entonces El Facebook está encendido, cualquier Sí, cosa. sí. Fuera de horario. Sí, sí. Sí, no, por supuesto. Y la cosa es que llegamos al bar-restaurante y nos llega un mesero simpaticísimo, turrialbeño también. Los rebeldes somos simpáticos, Sí, ¿verdad? sí, muy simpáticos. Y entonces, a usted yo la conozco de algún lado. A usted yo la conozco de algún lado. Y entonces resulta que le dices, no sé, alguien le dijo, sí, es que ella fue ministra de salud. Doña Rocío. Doña Rocío. Pero de ahí en adelante, fue la única vez que le dijo Doña Rocío, de ahí en adelante fue Rocío. Y entonces cada vez que cuando volvíamos al lugar decía, Rocío, lo mismo de la vez pasada. Amiguísimos. Amiguísimos, ¿verdad? Sí, sí. Muy igualados como somos los tipos en general. Y los turrialbeños en particular. No, yo no. ¿Qué les vamos? Yo sí. Bien. Ahí ve. Continuamos con su programa Reflexiones Radio, entrando ya en la fase final, y la gente va a decir, bueno, ¿y esto cuándo calienta? La verdad es que ha estado muy caliente, y vamos a entrar a tocar esta última parte de la que ha sido la función pública de Rocío al frente de una de las instituciones, si no la más emblemática de la vida de los costarricenses, como es la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando te llaman a cumplir esa función, ¿vos qué pensaste? Bueno, lo primero, y tengo que decirlo porque así fue, lo primero fue que yo dije, no, la verdad es que no, muchas gracias. No me llame, yo lo llamo. Yo estuve de ministra de salud y había estudiado mucho el sistema de salud, sabía en las condiciones en que estaba la seguridad social y la gran expectativa que tenía la población
Y la primera reacción fue, deme tiempo, no es así. Posteriormente el presidente ya electo, eso fue antes de que fuera electo, me vuelve a llamar y me dice, mire, es que se requiere una persona que conozca el sistema de salud de Costa Rica y que tenga claro cuál es la visión que se tiene de la seguridad social. La Caja es una institución muy importante para el país. Y ahí, como quien dice, uno asuma el reto, ¿verdad?, que lo llaman a servir en esa institución tan importante para los costarricenses. Y me sentí muy honrada. Lo primero que sentí fue un gran sentido de responsabilidad, el mismo que siento hoy, ¿verdad? Y tratar de decir, bueno, para adelante y tratar de hacer lo mejor que se puede con todo este estudio que he tenido y este conocimiento que tengo de la institución. Antes, ¿cuáles podrían ser, digamos, los tres principales temas que el legado del pasar por la Caja del Seguro Social ha dejado Rocío Sáenz? Los tres, digamos, pilares que fueron su dolor de cabeza y seguramente su energía 24/7 durante probablemente todos los días de la semana de los últimos casi que 3 años y medio. Bueno, yo diría que el primero, lo dije con la primera entrevista que me hicieron, que fue colocar al paciente en el centro. Yo diría que esa fue la primera cuestión, porque eso puede ser una frase, digamos, cliché, pero realmente llevar eso a la práctica, a que toda la gestión coloque a las personas en el centro, eso hay que mover a toda la institución, en todo lo que tiene que ver con la normativa, los procedimientos, la prestación de los servicios. Y con ese tema de colocar a las personas en el centro, el fortalecimiento del primer nivel de atención. Yo diría que ese es un tema en el que espero que continúe realmente, porque no habíamos terminado la tarea de la reforma. No se ha terminado todavía la tarea de la reforma de fortalecer el primer nivel de atención. Y cuando estamos hablando del primer nivel de atención, quisiera decir que es la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces es ese conocimiento que se tiene de la población, de las personas, y la puerta de entrada a toda la oferta de servicios que tiene la institución. Estamos hablando de los EVAIS. Estamos hablando de los EVAIS, de las clínicas de atención ambulatoria, como se llama la gente, ¿verdad? Y obviamente con eso hay que fortalecer el segundo y el tercer nivel. Pero ese tema de que haya una capacidad de conocer cuáles son las necesidades de la población y por el otro lado ajustar todos los recursos institucionales a esas necesidades, es un trabajo muy fuerte que obviamente si uno conoce las necesidades de la población va a trabajar en prevención, va a trabajar en promoción de la salud, va a hacer trabajo intersectorial y obviamente tiene que trabajar en la prestación de los servicios de salud, por supuesto. Pero hay que hacer también un trabajo más intersectorial y más de coordinación. Yo diría que ese es como un segundo aspecto. Y el otro tema que puede sonar ahí un poco extraño, pero es todo el tema de la innovación alrededor de este primer nivel de atención, del tercer nivel de atención, de la simplificación de trámites, de eliminar la orden patronal, que parecía una cuestión inimaginable, ¿verdad? Todo el mundo decía, no se puede, y nosotros decíamos, sí se puede. ¿Por qué las personas, si nosotros tenemos esa información en la institución, por qué tenemos que exigírsela a la gente? Entonces, yo diría que ese tema de la innovación, digamos, en la prestación de servicios de salud y el tema de innovación, digamos, hacerle fácil la vida a los patronos, a los trabajadores independientes, es decir, es colocar a las personas en el centro nuevamente, ¿verdad? Es como claro. esa lógica. Y qué difícil hacerlo en una institución tan grande, tan compleja, tan llena de, digamos, de mandos medios, de personas que seguramente no comprenden los procesos, no comprenden los cambios. Además,
con una gran cantidad de grupos sindicales, de Que lo actores, comprenden, pero se resisten. y que hay resistencia al cambio. Es decir, cómo enfrentar esa transformación en una institución tan grande y tan compleja como la Caja. Además, con rezagos en inversión, Así es. ¿verdad? En infraestructura, Equipamiento, había un rezago en equipamiento enorme, la institución tenía un rezago en equipamiento, pero ahí va la innovación, ¿verdad? Porque el hecho de colocar los tomógrafos en los hospitales regionales, por ejemplo, es dar una capacidad resolutiva a esos hospitales para que los pacientes no tengan que viajar 50 o 100 kilómetros a hacer un tomógrafo al Hospital México. Y además, la posibilidad que tiene el médico tratante de ver el examen ahí a la parte del paciente. Eso es un tema que es una transformación que todavía no la estamos viendo. Es decir, eso es lo que sigue, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay todo ese tema de innovación, de darle esa capacidad resolutiva. Y voy a decir por qué ese es el énfasis. Porque este país le demostró al mundo que la atención primaria en salud era la vía para tener un sistema de cobertura universal. Y entonces, un sistema de cobertura universal que no esté basado en la atención primaria en salud es excesivamente caro, claro, y muy insatisfactorio para los pacientes y para los profesionales. Y seguramente ese éxito en salud, del que usted habla, de la reforma costarricense, de la ampliación de la cobertura, de la universalización del sistema de salud y bueno, la generalización de los servicios de los EPAIS, que aunque todavía nos falta, es lo que nos está llevando a que nosotros cada vez tengamos costarricenses más longevos. ¿Es cierto? Así es. Bueno, el envejecimiento de la población forma parte de toda una estructura, digamos, que tenía que ver con los aspectos estructurales que mencionábamos hace un rato: educación, empleo, todos los determinantes de la salud. Pero sin duda, la aplicación de tecnologías en los servicios de salud está prolongando la vida de las personas. Y eso yo creo que eso es una buena noticia. No es una mala noticia, pero es una noticia que requiere responsabilidad para afrontarla. ¿De qué no se mueren los costarricenses de hoy y de qué se mueren los costarricenses de hoy? Perdón que esa pregunta tan extraña. Pues la gente no se muere de tétanos, la gente no se muere de sarampión, las mujeres ya no se mueren de lo que se llamaba fiebre puerperal, que eran todas las infecciones posparto, de que ya no se mueren de crisis de parasitosis, ¿verdad? Ahora nos morimos de hipertensión arterial, de diabetes, de enfermedades del corazón, infartos o accidentes de tránsito. O accidentes de tránsito, y todos esos son problemas caros. Yo quiero decirles, son caros, tal vez dos palabras en ese sentido. Cuando la gente se moría de diarreas, el evento diarreico iniciaba y terminaba, ya sea porque se curaba o porque la persona fallecía. Cuando uno tiene una enfermedad crónica, es un saquito, como diría el del carapacho, ¿verdad? Es un saquito, como decía Cotico, que uno lo tiene ahí y lo carga, y a lo largo de la vida le va echando más a ese saquito. Y los servicios de salud son más complejos. Entonces la gente es obesa, es hipertensa, es diabética, tiene colesterol, tiene un combo de padecimientos que requieren que los servicios de salud sean muchísimo más complejos y más caros. Entonces ahí hay un tema, digamos, de costos de la atención en salud, que es muy importante. Y obviamente muchos de ellos discapacitantes. Tal vez un tema importante ahí mencionar, que nosotros no tenemos, por ejemplo, personas con discapacidad por polio. El último brote de polio fue alrededor del 52, ¿verdad? A partir de ahora tenemos personas con discapacidad, pero por enfermedades crónicas. Entonces vean ustedes, o por accidentes de tránsito. Entonces, hay una transformación del perfil de salud y hay una transformación de la sociedad. Pero tal vez es importante decir esto porque los motivos, digamos, de la discusión que llevó a la fase final y a la salida de Rocío Sáenz de la Caja, por supuesto nuestros radioescuchas y
y que nos ven por Facebook Live están esperando también escuchar una opinión al respecto. También se deben a ese proceso de cambio que ha llevado a que las personas que tienen una vida más saludable y que tienen un sistema de salud muchísimo más asequible, ¿verdad? Logran traspasar la barrera de los 90 años con facilidad hoy en día. Aspecto que eso hace 2 o 3 décadas era una cosa rara en el país. Y eso llevó de alguna manera a un deterioro en las finanzas del sistema de salud y un deterioro también en las finanzas del sistema de pensiones, que es un tema que también está dentro de la caja del Seguro Social. Cuéntenos un poquito de ese tema. Bueno, como les decía, la esperanza, el incremento en la esperanza de vida al nacer es una buena noticia, pero es una noticia que hay que enfrentarla como sociedad. Entonces, las pensiones es aquel ingreso que nos va a permitir a nosotros, al final de la vida laboral, tener un ingreso para tener una vida digna después de que uno ha dejado de trabajar. Nuestro sistema de salud es lo que se ha denominado un sistema maduro ya, es decir, la gente que nació en el baby boom 60, 70 ya se está pensionando, ya consolida el derecho, y la gente que está ingresando a trabajar es mucho menos que la que entró en los años 60, 70. Entonces ahí hay un tema demográfico, pero también de empleo, de las características del empleo. El empleo en los años 70, 80 era mucho más formalizado que el que tenemos ahora. La gente era más asalariada, ahora hay tiempos, como digo yo, rateros, trabajan a ratos, ¿verdad? Entonces hay un tema, digamos, distinto. Y el trabajador independiente. Trabajadores independientes. La consultoría. Todo ese tipo de cosas. Tercerizado, Claro. gente que su patrono está fuera del país, inclusive, ¿verdad? Entonces, ahí hay toda una dinámica y efectivamente nuestro sistema está maduro y los gastos son mayores a los ingresos, para decirlo en manera sencilla. Tanto para el seguro de salud como en el seguro de pensiones. Es sobre todo en el seguro de pensiones. En salud todavía tenemos oportunidad de mejora con más prevención, con más promoción, con más prácticas saludables, etcétera, ¿verdad? Pero obviamente recuerden que el 80% de lo que uno invierte en el seguro de salud se gasta en los últimos años de vida. Claro. El 80%. Porque por lo que decía de la complejidad de las enfermedades. Pero sobre todo en el seguro de pensiones, ya tenemos muchas personas que se están pensionando y no tanta gente que está cotizando. Y ahí hay un tema de gran preocupación, que fue lo que dijo el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica. Hay tiempo para tomar decisiones, pero las decisiones hay que tomarlas ya. Y yo creo que ese es el tema importante cuando hablamos, y ahora estaba hablando con una amiga que me decía, mira, es que el tema de las medidas de corto y largo plazo, no es que las de largo plazo se deben de tomar mañana. Tienen que tomarlas hoy para que tengan un efecto en mañana. Entonces, eso a veces no se comprende porque lo vemos como a largo plazo, pero el largo plazo en pensiones está a la vuelta. Claro, es que es relativamente fácil, ¿verdad? Patear la bola por frente, ¿verdad? Es decir, no la tomo yo, dejo que la tome el que sigue, ¿verdad? Que pague el costo político, pero como todos estamos dentro de un universo de corto plazo, pues seguimos pateando la bola. Y en esto de las pensiones, y bueno, hemos tenido una discusión muy rica también aquí en la Universidad Nacional en los últimos días sobre, digamos, este tema, porque se junta también con el cambio en los regímenes, digamos, del magisterio. Hay cerca de un 60% de los universitarios que se cambió al sistema de la caja. Entonces, hoy en día ese es un tema de enorme interés para nuestros colegas aquí en la universidad, tanto los trabajadores administrativos como los trabajadores académicos. Pero ese cambio, esa propuesta del 1%, digamos, que es parte de una serie de medidas que se recomiendan en el estudio de la Universidad de Costa Rica, que además ya había venido precedido de estudios de la SUPEN y de estudios internos de la dirección actuarial que decían que esta cosa ya no caminaba al ritmo de lo que pasaba antes, ¿no? Que había decisiones que tomar.
Se mantiene, Rocío Sáenz, una vez salida de la caja, fue la medida correcta, de cara a los costarricenses que nos están viendo, es la medida que teníamos que tomar, y además, ¿qué más tenemos que hacer en el sistema de pensiones para resguardar eso que algunos llaman el tesoro de nuestra seguridad social? Bueno, yo quiero decirle que yo estoy clara y satisfecha, le digo a los costarricenses que la decisión del 1% es necesaria y es pertinente. No es una medida que va a afectar a toda la población, menos con la forma en que se tomó la medida, que va escalonada, 0.5 en julio, 0.5 en enero, al final es el 1%, pero da ese espacio. ¿Eso qué le va a permitir a la caja? No utilizar los intereses de la reserva y poder invertirlos nuevamente para poder pagar las pensiones en el futuro. Yo plenamente estoy convencida de que es necesario y que, insisto, es pertinente en este momento. ¿Qué otras medidas habrá que tomar? Habrá que revisar todo el paquete de beneficios que se tiene, habrá que ver si hay otros recursos como están haciendo otros países. En otros países ya el régimen de pensiones se financia en forma mixta, con mayor aporte del Estado, por ejemplo. Bueno, eso se dice fácil, pero eso hay que ver de dónde, en un contexto fiscal difícil. Por eso el 1% se planteó como una medida de corto plazo que diera un aire a la mesa de negociación para que esas medidas que son más de largo plazo se pudieran analizar en una forma más reposada, digámoslo así, y no cuando uno tiene el agua hasta el cuello. Digamos que esa era la lógica que estaba planteada en la estrategia que había planteado la Junta Directiva. Porque definitivamente no queremos que nos pase como ha sucedido, qué sé yo, en España o en Grecia, países desarrollados, o en Argentina. O en Argentina o en otros ámbitos, en donde han tenido que caer las pensiones a la mitad, de un día para otro, o inclusive han tenido situaciones en donde a una parte importante de la población se ha tenido que sacar del sistema, de grupos del sistema. Y lo que estamos diciendo es que a pesar de ser un mal, porque al final para cada costarricense que le saquen 1% de su salario, ¿verdad?, y se lo depositen ahí, aunque sea para su pensión, significa que no lo puede usar. Pero este es el mal menor. Es decir, este es una medida necesaria dentro de ese paquete de medidas. Y qué bueno que lo podemos decir acá, porque al final mantenerse en esa decisión es un poco lo que le cuesta el puesto a la doctora Sáenz. Toda esa fortaleza que nos hablaba de la niñez, de sus papás, de su formación, es lo que ha hecho la mujer que hoy en día tenemos enfrente. De verdad, un placer y un honor contar con esta invitada especial, ¿no te parece? No, efectivamente, es una flor que nos ponemos en el ojal de tener acá a la doctora Sáenz Madrigal conversándonos sobre lo que ha sido su vida y lo que ha sido el corolario de todo esto, y que tenga la entereza de enfrente a todos los costarricenses por todos los medios que la han entrevistado una vez y otra también, de decir: yo me mantengo. Y a pesar de que pudo ser muy obediente a un mandato, dijo: no, yo estoy consciente de que esto va, independientemente de si hubiera dicho que no, igual el resto de votos de la Junta Directiva hubiera hecho que se aprobara la medida. Sin embargo, se mantuvo en su convicción y le costó un puesto, por una cuestión política, no técnica, pero yo creo que las razones han sido dadas de sobra. Y hoy en la mañana decías en otro programa, estamos grabando el programa, decía, cuando yo juré por Dios y la patria, que iba a hacerlo, y si no, que ellos me lo demandaran. Y eso fue lo que te hizo pensar: yo tengo que sostenerme en esto porque esto es lo que el país requiere. Entonces yo creo que tenemos aquí a una gran mujer
a una excelente costarricense que nos engalana hoy con su presencia y a la que tenemos que agradecerle muchísimo por haber sacado un ratito para estar acá con nosotros. Es que muchísimas gracias, Rocío. Tal vez algún mensaje final. No, el mensaje final es ese que acabas de decir. Cuando uno asume un puesto, asume una responsabilidad. Y en esa responsabilidad yo he querido, digamos, ser fiel a esos principios y a ese juramento que hice, para poder verme todos los días al espejo y decir, realmente esto es lo que necesita el país, hay que caminar por ahí. Pareciera que eso no es la valoración que hacen otras personas, pero yo quiero decirles que todos debemos de ponernos la mano en el corazón y decir, si queremos pensiones, necesitamos contribuir más. La perdió un gobierno, pero la ganamos todos los costarricenses. La doctora Rocío Sáenz, agradecerle por supuesto la presencia en la Universidad Nacional, en el Centro de Política Económica, que es donde grabamos este programa con mi colega Juan José Romero, colega profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria. Así es que cuando hablamos de doctores, aquí estamos hablando de doctores con disciplinas bastante distintas. Pero bueno, agradecerles por supuesto la presencia en este programa, agradecerles su paciencia e invitarlos de nuevo a que nos escriban a reflexionesradiocr@gmail.com y nos den sus comentarios también en nuestra plataforma de Facebook, Reflexiones Radio CR. Por favor, escríbanos y díganos qué le ha parecido esta entrevista y por supuesto pregúntenos sobre los distintos temas y denos sugerencias sobre programas para el futuro. Gracias, Rocío, por acompañarnos y por supuesto, como siempre, gracias, Juan José, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, apenas habíamos que hablar por tu papá. Sí. Por dicha que con la platina no hay tanto problema. No, en la tarde es más después. ¿No lo paraste con sol? Es que se perdieron. Ya. Sí, en las tardes. Es cuando vengo de regreso. Me Ah, toca un bueno, poco más de bueno. tránsito, pero ahorita no. Sí, claro.